Damos la bienvenida a un político de larga trayectoria, Gustavo Larrea Cabrera, director de Democracia Sí. Gustavo, tras el proceso electoral que hemos vivido, la elección de Daniela Noboa, los cabildeos que están dándose en la Asamblea Nacional, van quedando lecturas. Y en el momento en que se habla de reformas a la Constitución o una Asamblea Nacional Constituyente, nuevamente surge el tema de los partidos y movimientos políticos, del sistema político de Ecuador. Se claman por reformas a la ley de partidos y al Código de la Democracia. Quisiéramos conocer su punto de vista tras su experiencia personal y también como director de su movimiento Democracia Sí. Gustavo, creo que hay un problema de fondo, que es esta multiplicación de movimientos y partidos políticos nacionales, provinciales y cantonales. En vez de concentrar, lo que ha habido en el país es una dispersión. Creo que fue un error haber autorizado la creación de movimientos locales, provinciales y cantonales y no fomentar la construcción de fuerzas nacionales. Primero, creo que más allá de la ley, aquí hay un proceso complejo de dispersión. Y nosotros, como organización política, creemos que lo adecuado, lo lógico, es que las fuerzas políticas vayamos a procesos de unidad y fusión de las tendencias políticas que están marcadas. Diría, en el caso nuestro, objetivamente, nosotros somos un movimiento político de centro-izquierda y creemos que esa tendencia debe hacer un esfuerzo unitario, construir alianzas y fusiones que permitan en los hechos que el número de fuerzas políticas disminuya. Pero también hay un problema legal. Creo que en el planteamiento de algunos legisladores de limitar las organizaciones políticas cantonales y provinciales pueden implicar el fortalecimiento de organizaciones nacionales, pero creo que es insuficiente. Creo que el mecanismo no contribuye ni soluciona el problema. Creo que estamos ante una crisis política mucho más profunda. Creo que estamos frente a un Estado de derechos, porque así se llama en la Constitución, que no funciona. Y no funciona en la institucionalidad democrática del país, en la división de poderes del Estado, por ejemplo. Tener a un Consejo de la Judicatura al mando del Consejo de la Corte Nacional de Justicia y de la Justicia es un error evidente, más claro después de la corrupción de muchas cortes, específicamente la que está condenada penalmente es la de Guayas, pero no es la única. Seguirán procesos de esa naturaleza. Y a nivel político también proliferaron movimientos y partidos que fueron legalizados, aparentemente cumpliendo el requisito de haber recogido un número de afiliaciones que la ley manda. Sin embargo, es evidente que se le organizaron movimientos y partidos y que en 3 meses obtuvieron la legalidad. Es así de grave el tema. Por lo tanto, creo que es insuficiente las reformas que se plantean en este momento, estando de acuerdo con algunas de ellas y en desacuerdo con otras. De acuerdo con disminuir el número de organizaciones políticas, absolutamente de acuerdo, generar incentivos para que las organizaciones se fusionen, facilitar el proceso de alianzas y fusiones y no entorpecerlo, porque la ley actual lo entorpece. ¿Qué lectura tiene usted sobre la polarización tan marcada que se dio en las elecciones ecuatorianas, no solo a nivel presidencial? ¿Y qué reflexiones le dejó a usted ese fracaso electoral de Iván Saquicela y María Luisa Cuello con el apoyo de Democracia Sí? Creo que pulverizó a las organizaciones políticas. Creo que el resultado electoral demuestra que el país se polarizó, que más allá de que muchos decían el correísmo y el anticorreísmo desaparecieron, ¿no? De mentira, no desaparecieron, están absolutamente presentes. Fuerzas políticas como la nuestra, que no tiene afinidad con el gobierno actual, pero decidimos apoyar la candidatura del presidente Noboa. ¿Por qué? Porque creemos que la otra fuerza le hace un daño peor a las organizaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Renovación, unidad, fusión, renovación de dirigentes, renovación de postulados políticos. Creo que esa es la tarea. Nosotros creemos que hay que crear una tercera opción y sabemos con absoluta claridad que esa tercera opción no es reencauchar una organización, sino entrar a procesos abiertos, democráticos, amplios, de incorporar a la juventud a la política, a la ciudadanía, y que ellos asuman responsabilidades, desde luego. Implica un proceso de renovación, que no es solo jurídico, que es fundamentalmente político. Parte del problema, que es un tanto indisoluble
de partidos y movimientos políticos en Ecuador es también la función electoral, la autoridad electoral. Y tras la experiencia vivida, quisiera también su evaluación de la misma. ¿Cómo actuó, cómo reguló, cómo controló? Yo creo que en general los informes de los veedores nacionales e internacionales dan cuenta de que hubo un proceso transparente, de que no hubieron problemas graves en el proceso electoral, que incluso las actas que el propio sistema rechazó por inconsistencias numéricas o por inconsistencias de firmas fueron reabiertas, más de 1.000 eh, actas, más de 1.000 juntas receptoras del voto fueron abiertas y recontadas con presencia de los delegados de las fuerzas políticas. Y la votación no hubo diferencia, digamos que no más allá de 3 votos de diferencia en mil juntas, que son más o menos 300.000 votos, no había diferencia. Por lo tanto, creo que tanto el informe de Naciones Unidas como el de la Unión Europea y de la OEA avalan que en este proceso hubo transparencia y que fue un proceso legítimo. ¿Qué piensa usted en cuanto a la propuesta puesta por el presidente Daniel Noboa de la eliminación del financiamiento estatal para los partidos políticos? Creemos nosotros que la eliminación el aporte del Estado a las campañas electorales, no al fondo partidario, sino al fondo electoral, debe mantenerse. No estamos de acuerdo con la propuesta del presidente Noboa porque creemos que eso genera ventajas para fuerzas políticas que tienen apoyo financiero de grupos de poder económico. Y esto va en contra de la igualdad democrática en la participación electoral. ¿Qué piensa usted se debe hacer en Ecuador para fortalecer la representatividad de los partidos y movimientos políticos? Se ha sugerido exigir estructuras partidarias más sólidas, una militancia más activa para evitar la proliferación de organizaciones que no tienen un impacto electoral. Creo que es absolutamente necesario. Yo creo que la polarización del último proceso electoral demuestra que no es posible mantener 17 organizaciones políticas, que es necesario procesos de fusión y unidad en tendencias. Y creo que la ley debe facilitar los procesos de fusión de organizaciones en, en el ánimo de que tengamos menos dispersión de la que actualmente hay en el país. No es posible que tengamos 16 o 17 candidatos presidenciales. Creo que ahí hay que hacer reformas de fondo al Código de la Democracia y creo que esas reformas que están planteadas ahora no son suficientes. ¿Cómo evitar los camisetazos, como se le conocía en el pasado, ese desarraigo de asambleístas que llegan con el auspicio de tal o cual partido o movimiento político y luego se tornan independientes, como está sucediendo una vez más? Antes la ley contemplaba que si alguien se desafiliaba de un partido, perdía la curul por la que fue elegido, sea en el caso de asambleístas o concejales. Y creo que esa podría ser una alternativa, volver a ese sistema, que lo que permitía es que las fuerzas políticas tengan y que no existan los camisetazos y la compra de voluntades. Y si es que éstas se producían, perdían la curul. Creo que en ese sentido, pues la ley anterior es mejor que la actual. No es ideal, pero creo que de alguna manera evita la compra de conciencias. ¿Qué papel, en su criterio, jugaron los debates presidenciales? Creo que fue un debate importante, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Y creo que incluso en la segunda vuelta más importante todavía, porque creo que a partir de ese debate, las posiciones políticas y la voluntad popular se fue apegando a una candidatura y no a otra. El debate demostró, diría yo, un tipo de campaña muy violenta del un lado y un tipo de campaña más serena, más ecuánimo del otro. Y creo que eso sí influyó en la decisión del voto. Desde dentro de los partidos y movimientos políticos, desde el suyo concretamente, ¿cómo ve usted el tema de que aquellos partidos que no lograron una votación del 5% tengan que devolver los fondos que recibieron desde el Consejo Nacional Electoral?
así como el tema de las sanciones económicas, el tiempo de suspensión de derechos para partidos que cometan infracciones leves, graves o muy graves. Bueno, eso está ya normado en la ley, por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en que eso debe existir y creo que eso obliga a las organizaciones políticas hacia futuro a procesos de unidad, a alianzas amplias y creo que el sectarismo que hace que cada movimiento o partido quiera tener su propio, creo que no tiene ningún sentido. Creo que hay que buscar la unidad y buscar la constitución de amplios frentes para enfrentar los próximos procesos electorales. Usted nos ha dicho ya que a juzgar por el criterio de observadores, de veedores, por los propios informes del Consejo Nacional Electoral, hubo transparencia en las elecciones anteriores. Pero ¿cómo se justifica esas previsiones que hubo a través de encuestas? Yo diría que hasta el día mismo de las elecciones en las que se hablaba de un empate técnico y nos encontramos con un resultado con una ventaja de más de un 11% de la candidatura oficial. Porque las encuestas como las últimas, las anteriores y las anteriores y las anteriores han demostrado que no dan pie con bola, que no aciertan en los resultados, ni de incluso encuestas que dan el triunfo a uno y no a otro, porque hay mucha manipulación de las encuestadoras y de quienes las contratan. Y creo que eso se presenta ahí claramente. Pero creo que había una tendencia clara ya unos 8 o 10 días antes de la elección de un crecimiento sostenido del y un estancamiento de la candidata Luisa González. Yo creo que eso era clarísimo. Es más, creo que en el mitin de cierre de campaña de la candidata Luisa González en Quito, se manifestó con absoluta claridad un cierre que no hubo más de 1.000 personas, en la que la candidata llamó a defender su victoria en las calles porque iban a hacerle fraude. Es decir, evidentemente ya se sentían perdidos. Yo creo que ellos sabían muy bien que el resultado no les favorecía. ¿Cree usted que Ecuador debe seguir caminando hacia una modernización de su sistema electoral, incluyendo en esto el voto electrónico? Creo que hay que ir a un proceso de modernización, a un proceso de cambio legislativo, no solo en relación a partidos, sino a la estructura misma del Estado. Hay que hacer cambios profundos. Y creo que esos procesos tienen que ser lentos por una razón. Me refiero al uso del voto electrónico por confianza. Creo que hay que generar confianza en los electores fundamentalmente, en que su voluntad se respete. Y creo que ese proceso de confianza hace que no pueda darse un salto tecnológico inmediato, que hay que ir generando un proceso de cambio. En un tema de actualidad, un tema coyuntural muy importante, el de la Asamblea Nacional Constituyente, compromiso electoral del actual gobierno, ¿cree usted que tiene que transitarse por allí o coincide más con el expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, que lo ve como un riesgo, como un peligro? Esta posición de Hurtado lo han endosado un grupo bastante importante de constitucionalistas, juristas, politólogos, académicos que sugieren que debe irse por el camino de las reformas a la Constitución. Bueno, si ese camino fuera viable, ese es el camino que hay que optar, pero no es viable porque la Constitución tiene candados y como que recién en los últimos 15 días se han olvidado que la Constitución tiene candado. No es posible hacer una reforma de la estructura del Estado sino a través de una constituyente, incluso de una constituyente acotada a hacer reformas, no hacer una nueva constitución. Es evidente que hay instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, como el Consejo de la Judicatura, que deben ser eliminadas, que es absurdo limitar la inversión en el país, sea esta público-privada, absurdo que la inversión se prohíba en las áreas estratégicas. Tuvimos una crisis eléctrica el año pasado, no es posible limitar la inversión en el área eléctrica, hay que abrir la inversión. Por lo tanto, es evidente que requerimos reformas constitucionales. Lamentablemente, el mecanismo que prevé la Constitución para esas reformas que cambian la estructura del Estado es una constituyente. Por eso nosotros creemos que hay que ir a una constituyente. Ahora, una constituyente que tenga una asamblea elegida democráticamente por el poder constituyente, no por el poder constituido. Por lo tanto, hay que ir a resolver este tema democráticamente. Estamos a favor de que vayamos a ese cambio porque mantener la estructura constitucional actual es mantener la inmovilidad del país.
Vinimos con su visión de los retos más importantes y urgentes que tiene por delante el presidente Daniel Noboa y su gobierno. Yo creo que el reto más importante del presidente es reestructurar el Estado y para eso requieren reformas constitucionales. El otro reto es la lucha por la seguridad contra el crimen organizado, que es una lucha implacable que hay que mantenerla y lo hay que hacerlo con apoyo de la comunidad internacional por una razón obvia. Esta no es una pelea contra un crimen que se produce aquí, es el crimen transnacional que está presente en el país, en alianza con los carteles de Colombia, de México, europeos, norteamericanos. Hay que dar una batalla ahí importante. Y la otra, desde luego, es la reactivación económica y el empleo, la inversión para generar empleo, para generar desarrollo. Yo creo que esos son los retos que enfrenta el gobierno. Nosotros le deseamos que le vaya lo mejor, más allá de nuestras discrepancias políticas. Creemos que por patriotismo, lo mejor que puede pasar es que le vaya bien a este gobierno. ¿Jugará algún papel democracia? Sí, por su apoyo a la segunda vuelta electoral. Y más allá de esto, democracia sí seguirá intentando jugar un papel relevante en la política ecuatoriana. Desde luego que sí, nosotros vamos a seguir en esta lucha por transformar nuestro país. Lo vamos a hacer en alianza con otras fuerzas sociales y políticas. Vamos en la construcción de un frente amplio, un frente, una unidad por el país, y creo que esa es una tarea, en nuestro caso, urgente, inmediata, que tenemos que enfrentar. El papel que nosotros vamos a jugar es apoyar procesos de cambio constitucional y democráticos. Apoyamos la Constitución, apoyamos las reformas constitucionales y creemos que la vía es las reformas. Participaremos activamente en eso. Contribuiremos en la lucha por la seguridad en el país, por mejorar la economía y el empleo. Y en esa línea lo haremos con la más amplia unidad que el país requiere en estos momentos. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Han escuchado declaraciones de Gustavo Larrea Cabrera, director de Democracia Sí.